Tengo que reconocer que cuando hablé de Kimisero hace poco más de un año, creo que tenía muy poco conocimiento todavía como para dar una opinión demasiado extensa o completa. En su momento y hasta día de hoy sigo pensando que es una de las mejores rom-com normales, entre comillas, que tenemos hoy. Y por supuesto que la recontra recomendaría. Justamente para extenderme un poco en ese punto y estando el día del anime, quise hablar de lo que me está pareciendo como adaptación y como historia, ahora sí ya con por lo menos 3 mini arcos terminados. Pero antes de iniciar a fondo, les quiero pedir que se suscriban a mi canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo video nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora, sí, comencemos. Siendo brutalmente honesto, creo que no podemos evitar la comparación con Hajimete no Gal, que fue el primer animanga de gals moderno. La verdad es que de inicio son bastante parecidos tanto en la forma de declaración como en el arquetipo de amigos que tienen ambos protagonistas, al principio de la historia. Si tuviera que rescatar lo peor de este paralelismo tan similar, es que Kimisero conservó el que para mí fue el error más grave de la primera parte de Hajimete no Gal, Kashi. No lo dije ni en el short ni en el video del año pasado porque había visto poco realmente de Kurose hasta ese momento, pero qué personaje tan malo, por Dios. Fuera de que es una copia directa de Kashi en toda esa idea de querer captar la atención de otros, aunque sí tengo que decir que lo hace de manera menos repulsiva, también es un personaje que me ha parecido que carece de un propósito en la serie, luego de haber servido para un drama mal armado para que Runa piense que Ryuto le está siendo infiel. Kashi, dentro de sus fallas, logró convertirse en un personaje razonablemente interesante hasta donde me quedé de Hajimete no Gal, pero veo pocas posibilidades de que a Maria le pase lo mismo, la verdad. Para deshacernos de una vez de los puntos negativos, he visto en Twitter que los que sí han leído los volúmenes completos de la novela no están realmente contentos con la adaptación, y hay más bien una idea generalizada de que cumple con lo mínimo para ser aceptable y ya. Yo en lo personal, si hubo algo que verdaderamente extrañé de la versión escrita, es cuando Ryuto naturalmente le dice a Kurose que haga las cosas por sí misma, ni siquiera haciendo énfasis en que cae más o menos en la cuenta de que manipula a otras personas para que le hagan favores. También otro momento es cuando Nicole y Runa hablan de Ryuto por primera vez, y se siente de alguna manera natural la evaluación que hacen de él sobre cuál es su personalidad, su forma de actuar, y por qué Shirakawa terminó dándole la oportunidad a alguien que era tan diferente de sus antiguos novios. Originalmente me dio la impresión de que Yamana era mucho más parecida en personalidad a Aoi Hinami de Tomosaki-kun, pero bueno, sabía que era altamente probable que la quitaran y de todos modos no afecta demasiado la experiencia. También lo otro que no me convence mucho, al menos para mí, es la animación. Se nota que está más bien en un rango de bajo presupuesto que en uno de medio. No manejo cifras en lo que se invierte para cada serie, pero apostaría a lo que sea a que Keikensumi está en el rango de capital que tienen Mamajaja u Otonari, y no tanto en el de Bokuyaba, y muchísimo menos en el de Onimai o Kaguya. Me molesta un poco porque también Tomosaki estaba en esa calidad y no hubo tanta gente, al menos en Latinoamérica, que se animase a darle una oportunidad. Ahora, con las muchísimas cosas positivas, Runa es una chica feliz y algo ilusa. Normalmente este tipo de personajes se sentirían demasiado antinaturales, pero creo que tiene un encanto único, algo parecido a lo que en mi mente sería algo a medio camino entre Yukana Yame y Ana Anjo. Me gusta mucho que no se tiraran tanto a un estereotipo celoso y desconfiado pese a haber tenido múltiples relaciones fallidas, y también resulta infinitamente más agradable que Shikimori como una novia que realmente lleva la iniciativa, que también es producto de haber tenido experiencias previas. Ryuto siento que ha sido más suavizado en el anime, pero tampoco es que en el manga fuese como un asa de Tonikaku, así que digamos no sobresale mucho por ahora como protagonista, pero por lo que me he spoileado de los volúmenes que siguen, creo que no es para nada un princeso y evolucionará bastante mientras la historia siga avanzando. De manera paradójica, aunque yo mismo he pedido múltiples veces que se animen a hacer dramas en las romcom nuevas que van saliendo, y no se encasillen tanto en una rutina sin dirección,
creo que Kimi Zero por ahora funciona de maravilla, simplemente mostrando cómo la pareja principal vive su día a día, tratando ambas partes de esforzarse lo más posible para que la otra disfrute de la experiencia y ambos lo pasen bien. Quizá los amigos de Ryuto tengan muy poco futuro para desarrollarse a diferencia de otras rom-com que sí considero mejores, pero Nicole y Akari tienen muchísimo potencial, del cual por el opening me hago a la idea de que algo de eso veremos en lo que queda de temporada. Siento que Maria no tiene mucho sentido dejarla teniendo sentimientos por Ryuto y sería interesante ver cómo simplemente se hace amiga tanto de él como de su hermana, porque una idea desarrollada así y bien hecha no hemos tenido, y por supuesto estaría ansioso de ver qué tal le sale. Hay cosas que vienen también como el regreso de uno de los ex de Shirakawa que me tienen recontra enganchado con la serie, porque me parece que funciona tan bien tanto como rom-com episódica que como rom-com lineal. Otro punto positivo es que la participación tanto de Kurose como los amigos de Ryuto disminuye o se intenta darle un giro que no repita los chistes y las escenas que ya vimos, por lo que también ahí se siente una mejora, aunque sea pequeña, capítulo a capítulo. Si tuviera que ponerla al nivel de otras historias, diría que este es un promedio con el que me siento muy cómodo y que recomendaría totalmente a alguien que recién comienza con las rom-com, como a alguien también que ya tiene tiempo viendo este género como yo. Me recuerdo bastante de hecho a lo que fue Gensuki en su momento, e incluso podría ser un poquito mejor en el aspecto de relaciones, pues tiene menos heroínas en pantalla y la decisión el prota no se tarda tanto en tomarla. Y bueno, eso ha sido todo para el video dedicado a Kimi Zero. ¿Qué tal les está pareciendo a ustedes? ¿También cumplió con sus expectativas? ¿Les gustan las historias así o las prefieren más lentas o más rápidas? Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal, o algún tema off topic como tokusatsu. Entonces nos veremos hasta la próxima.